Buenos días a todos. Hoy es el primer martes de mes, así que es día de Flashit. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Para los que sea su primera vez esta, os recuerdo que Flashit es un formato que hacemos en Quatre Casas en el que, casi a modo de noticiero, exponemos de forma breve las principales novedades que ha habido en materia de propiedad intelectual, industrial, tecnología y materias asociadas en el último mes. Y lo hacemos siguiendo un formato en el que, al principio, algunos abogados del equipo nos resumirán de forma breve una selección de estas novedades y, por último, hacemos una miscelánea en formato ya telegráfico muy breve de otras cuestiones que creemos que son destacables de lo que ha sucedido en el mes. Recordad que tenemos un email a disposición de todos los asistentes, que es webinars@cuatrecasas.com, a través del que podéis plantearnos las dudas o los comentarios que queráis, y también podéis pedirnos una pequeña presentación a modo de resumen que hacemos de los contenidos de esta sesión. Entonces, hoy tendremos en la primera sección a Cristina Olesti, que nos hablará sobre algunas modificaciones que ha habido en materia de consumo, que son relevantes. A continuación, Jorge Llevat nos hablará de una decisión de la Oficina Europea de Patentes en materia de invenciones implementadas a través de ordenadores. Después, Adaya Esteban nos hablará sobre una guía en materia de protección de datos en el entorno laboral de la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último, Mónica Ferrer nos hablará sobre un anteproyecto de ley en materia de 5G. A continuación, como decía, Alberto Agustino nos hará una miscelánea del resto de cuestiones que creemos que son destacables de este mes. Así que ya sin más, por favor, Cristina, adelante. Muchísimas gracias, Álvaro, y buenos días a todos. Tal y como ha introducido Álvaro, yo os voy a hablar sobre las recientes modificaciones en materia de legislación de consumidores. El Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, transpone, entre otras, las directivas 2019/770, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministros de contenidos o servicios digitales, y la directiva 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes. Ambas regulaciones comparten previsiones coincidentes y persiguen un objetivo común, que es armonizar distintos aspectos de los contratos de compraventa de bienes y de suministros de contenidos o servicios digitales, con el fin de lograr un auténtico mercado digital único y reforzar la seguridad jurídica. Estas coincidencias en ambas regulaciones lo que hacen es que las directivas se fusionen y se vuelquen en bloque en el texto de transposición. Es decir, el Real Decreto Ley las va a tratar de forma indistinta. ¿Qué se consigue con esto? Por un lado, evitar duplicidades y reiteraciones, y por otro, reforzar la seguridad jurídica en la aplicación de ambas regulaciones. Asimismo, este enfoque es muy interesante porque en aquellos supuestos mixtos, cada día más frecuentes, en los que el bien y el contenido servicio digital conforman un conjunto funcionalmente inseparable, contarán por fin con una regulación clara y unificada. Pues bien, la transposición de estas directivas supone la introducción de modificaciones muy relevantes en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y os vamos a contar en esta sesión algunas de las que consideramos más relevantes. En primer lugar, el ámbito de aplicación del régimen de garantías del servicio postventa del texto refundido se amplía y se extiende ahora a los contratos de compraventa de bienes con elementos digitales y a los contratos de suministro de contenido o servicios digitales. Además, también se incorporan modificaciones importantes en el régimen de conformidad. A partir de ahora, para que un bien, un contenido o un servicio digital pueda ser considerado conforme con el contrato, deberá cumplir con nuevos requisitos. Entre ellos, se deberá entregar con todos los accesorios, las instrucciones, actualizaciones y que sean la versión más reciente en el momento de la contratación. Además, estos requisitos se van a dividir y a evaluar a partir de ahora desde dos perspectivas, la objetiva y la subjetiva. Asimismo, con la reforma se regula por primera vez de forma expresa que cuando exista una falta de conformidad, el consumidor tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte del precio que esté pendiente de pago de aquellos bienes, contenidos o servicios digitales contratados hasta que el empresario no resuelva o no revierta esta falta de conformidad. Por último, y como una de las modificaciones seguramente más relevantes que incorporar la reforma, es la ampliación de varios plazos
que se regulaban y se contemplaban en el texto refundido. Entre ellos destacaríamos los siguientes. El plazo de garantía legal se extiende de 2 años a 3 años desde la entrega de los bienes. En el caso de los contenidos y servicios digitales, este plazo de garantía legal se fija en 2 años. El plazo de preexistencia de falta de conformidad en los bienes, contenidos y servicios digitales, salvo prueba en contrario, también se extiende de 6 meses a 2 años en caso de los bienes y en 1 año se fija en caso de los contenidos y servicios digitales a partir de su suministro. El plazo de prescripción de las acciones en materia de falta de conformidad también pasa de 3 años desde la entrega del bien a 5 años desde que se manifiesta esa falta de conformidad. Y por último, el plazo en el que el empresario deberá velar por la existencia de un servicio técnico adecuado o la existencia de repuestos también pasa de 5 años a 10 años. El Real Decreto establece que la entrada en vigor de estas modificaciones, que se regulan en el artículo 16, entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, se establece que los artículos 126 y 126 bis, relativos al régimen de modificación de los contenidos de los servicios digitales, no se aplicarán únicamente en aquellos contratos que se celebren a partir de esta fecha. Muchas gracias y os dejo con Jorge y Jorge. Gracias, Cristina. Vamos a hacer un cambio de escenario y yo voy a hablar brevemente de una decisión que es una decisión importante de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, de la EPO, de 10 de marzo de este año, que se pronuncia sobre la patentabilidad de una solicitud de patente cuyo objeto era es una simulación implementada por ordenador de un movimiento de una multitud de personas en un entorno determinado. Bueno, ¿por qué es importante esto? Esta materia tiene interés, bueno, primero porque siempre tiene interés las invenciones implementadas por ordenador, ¿no? Porque sabemos que es un terreno particularmente delicado, ¿no? Y en este caso, porque lo que se reivindica es un método, que es una simulación, en el cual todos los pasos tienen lugar en el ordenador y sin tener una vinculación con el mundo físico. Entonces, tiene interés saber si esto es patentable y si lo que ha dicho ya la Alta Cámara de Recursos sobre esta solicitud de patente se puede extender a otras invenciones implementadas por ordenador. Entonces, sabemos que las patentes pueden concederse invenciones en todos los campos de la tecnología. Hay unas áreas que están excluidas, que están en el artículo 52 del Convenio de la Patente Europea, y entre ellas, por ejemplo, los programas de ordenador. Sin embargo, sabemos que esta exclusión se refiere a invenciones que tengan que ver con el programa de ordenador tal cual, ¿no? Se dice as such. No cuando producen un efecto técnico, es decir, si es una invención en la cual se incluye el uso de un medio técnico y ese medio técnico puede ser un ordenador, la invención es patentable. Por eso se habla de invenciones implementadas por ordenador. Pero bueno, esto, la superación de la exclusión del artículo 52 no basta. Luego tienen que cumplirse los requisitos de cualquier patente, entre ellos la actividad inventiva. Y para que haya actividad inventiva, sabemos la Oficina Europea de Patentes aplica el método del problema-solución, que no voy a detallar aquí, que en el caso de los programas de las invenciones implementadas por ordenador tiene una particularidad, ¿no?, que señala la Alta Cámara de Recursos, que dice que hay una fase intermedia en el cual hay que identificar, hay que determinar las características para analizar si tiene actividad inventiva, las características de la invención y qué características son las que contribuyen al efecto técnico de la invención. Cuando estamos hablando del efecto técnico, estamos hablando de un efecto técnico que va más allá de lo que es la interacción física normal entre el programa de ordenador y el ordenador, ¿no? En concreto, en el caso de esta simulación, la simulación es un método que comprende únicamente datos numéricos. Son unos datos que se introducen como un input y se sacan como un output. Y no hay interacción en las reivindicaciones que con el mundo físico. Señala, sin embargo, la Alta Cámara de Recursos que una característica de la invención puede contribuir a su carácter técnico no solo si está relacionada con un efecto técnico en el input, por ejemplo, si se mide algo físico, o en el output, por ejemplo, una señal de control para controlar una máquina. No es necesario que exista un vínculo directo con la realidad física en cada caso.
puede haber un efecto técnico que tenga lugar dentro del propio ordenador, por ejemplo, un mejor uso de la capacidad de almacenamiento o un efecto que se da cuando un modelo utilizado en la simulación, cuando el modelo utilizado en la simulación constituye la base para un uso técnico posterior en la realidad física utilizando los resultados de esa simulación. Por ejemplo, en el caso este de movimiento de la gente, pues la utilización de esos resultados para poder diseñar un edificio, ¿no? Y para ver qué es lo que sucede cuando hay un incendio, por ejemplo, cuáles son los movimientos de las personas, ¿no? Y, por tanto, señala en este caso la decisión de la Alta Cámara de Recursos que la invención de la simulación es patentable. Esto se ha puesto de relieve por la doctrina para decir que puede anticipar decisiones similares en materias donde también se está tratando de modelos abstractos, como en el caso de la inteligencia artificial o del Machine Learning. Bueno, lo dejo aquí y cedo la palabra a Daya. Gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la nueva guía de protección de datos en el entorno laboral que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos. El pasado 18 de mayo de 2021, la Agencia Española de Protección de Datos publicó una nueva guía de relaciones laborales y protección de datos, que viene a actualizar la anterior guía que databa de 2010 y que estaba sujeta a la normativa vigente en ese momento y que, como todos sabemos, ha cambiado. Esta guía tiene la vocación de servir como una herramienta práctica para facilitar el adecuado cumplimiento de la normativa de protección de datos tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas. Esta guía consta de dos partes más relevantes. Por un lado, una sección general en la que se recogen cuestiones generales como pueden ser las bases legitimadoras que pueden utilizarse en el entorno laboral, el derecho de información a los empleados, el resto de derechos en materia de protección de datos y cómo se ejercitan, principio de minimización, esto es que la ejecución del contrato no puede amparar cualquier uso de datos en el entorno laboral, el derecho, bueno, los deberes de la empresa de secreto y seguridad sobre los datos que están tratando y temas como transferencias internacionales. Por otro lado, tenemos otras secciones que son más específicas y que giran un poco en torno a las distintas fases de la relación laboral o distintos aspectos más relevantes de la relación laboral, como son la selección y contratación, el desarrollo de la relación laboral, el control de la actividad laboral, la representación unitaria y sindical de las personas trabajadoras y la vigilancia de la salud. Dentro de las secciones específicas hay unos apartados en concreto, hay ciertas cuestiones que cobran especial relevancia, pues ya sea por su novedad o porque la Agencia Española de Protección de Datos ha entendido que la frecuencia de esas consultas en los últimos años ha crecido. Entre estas encontramos, por un lado, por ejemplo, la selección de personal de redes sociales. En este aspecto, la Agencia Española de Protección de Datos establece que una persona candidata no está obligada a permitir ese acceso, incluso aunque su red social se encuentre abierta o de acceso público, y que la empresa solo podrá acceder a este contenido siempre y cuando tenga una base jurídica que legitime este tratamiento, se informe a la persona candidata y se entienda o se pueda probar la pertinencia de este acceso para la ejecución del contrato laboral. Igualmente, la agencia establece que no existe una posibilidad de pedir amistad o que no hay legitimación para que la empresa pueda pedir amistad en este tipo de redes sociales. Por otro lado, en cuanto a los sistemas de denuncia internos, subraya la relevancia o la importancia de informar tanto a denunciantes y denunciados y de que los datos personales que traten solo sean accesibles, es decir, solo se limite su tratamiento a aquellas personas que ejerzan funciones de control interno de cumplimiento que tengan la necesidad de conocerlo. Por tanto, aquellos empleados de recursos humanos, por ejemplo, solo podrán acceder a estos datos cuando de ellos o de estas denuncias se puedan derivar algún tipo de procedimiento disciplinario o medida disciplinaria. En relación con el registro de jornada obligatorio, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda que se utilicen sistemas poco invasivos, lo menos invasivo posible, que no sea de acceso público por todo el mundo ni se encuentre en un lugar visible y que los datos que se recaben en este sistema de registro de jornada sean utilizados únicamente para el registro de jornada. Esto es,
aquellos sistemas que se implementen en ordenadores que puedan recoger y comprobar la ubicación, no será posible utilizar estos datos de ubicación para ninguna finalidad, puesto que no esté relacionada con el registro de jornada obligatorio. También recoge, y esto es relevante, la última reforma realizada sobre el Estatuto de los Trabajadores, en concreto sobre el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores, que establece un derecho de información y un deber de la empresa de informar sobre los parámetros, reglas o instrucciones en los que se basen los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial y que puedan incidir en las condiciones de acceso, mantenimiento de empleo. Sobre esto ya hemos hecho un ciclo de webinars en el que hemos hablado un poquito más. También recoge un supuesto específico en el que las empresas tengan obligaciones legales o deban conocer datos de víctimas de acoso o violencia de género. En estos casos se establece la necesidad de asignar un código identificativo a cada una de estas personas de forma que un tercero no pueda asociar su nombre con los hechos realizados y que solo se traten para el cumplimiento de obligaciones legales o para el estudio de la denuncia. Y por último, en cuanto a la tecnología wearable, la agencia establece la prohibición en términos generales de su utilización, puesto que no está relacionado con los deberes de vigilancia de la salud. Con esto terminamos y damos paso a mi compañera Mónica para que os cuente un poco sobre el anteproyecto de ley 5G. Muchas gracias. Muchas gracias, Adaya, y buenos días a todos. Yo estoy hoy aquí para hablaros del anteproyecto de ley sobre los requisitos para garantizar la seguridad de redes y servicios en las comunicaciones electrónicas de las denominadas como quinta generación o 5G. Este anteproyecto nace para dar respuesta a la necesidad de dotar de aquella confianza y seguridad necesaria a esta tipología de redes 5G, ya que si bien presentan un incremento de las ventajas tecnológicas, también se ven incrementados los riesgos derivados de sus especificaciones técnicas. El objeto de este anteproyecto de ley, que viene establecido en su primer artículo, se define como el establecimiento de aquellos requisitos de seguridad para el despliegue tanto para la explotación de redes como prestación de servicios de comunicaciones electrónicas basadas en esta tecnología 5G. Este anteproyecto de ley tiene una voluntad expansiva y establece obligaciones no solo para aquellos operadores de telecomunicaciones, sino también para otros actores del mercado, como por ejemplo serían los suministradores de software o hardware que provean servicios para funcionalidades 5G, o los fabricantes que pongan en el mercado tanto terminales como dispositivos conectados, o asimismo aquellos usuarios corporativos que se definen como aquellas personas físicas o jurídicas que utilicen o soliciten la prestación de servicios basados en 5G que no estén disponibles al público y que se utilicen con fines profesionales. El anteproyecto de ley establece también la aprobación por parte del Gobierno del denominado esquema de seguridad de las redes y seguridad del 5G. Dicho esquema deberá servir para analizar y evaluar aquellas medidas de seguridad que sean aplicadas en consecuencia a los riesgos detectados durante los análisis de riesgos que se realizarán de forma previa y deberá ser revisado cada 6 años. Entrando ya más al detalle de las obligaciones más relevantes que establece este anteproyecto, cabe destacar en primer lugar la obligación de los operadores de supervisar a aquellos suministradores de los que se valgan, así como de establecer diferentes estrategias de diversificación de dichos suministradores. Todo ello deberá ser reportado de forma periódica al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En segundo lugar, cabe destacar diferentes obligaciones de carácter técnico que se establecen a lo largo del anteproyecto para todos aquellos actores que hemos mencionado anteriormente y que, por ejemplo, incluyen determinados requisitos en relación a la ubicación de centros de gestión de red y seguridad u otras especificaciones técnicas que deberán cumplirse. En tercer lugar, se establecen también obligaciones tanto de auditoría como de control externo y, en cuarto lugar, cabe mencionar las obligaciones que se establecen en materia de implementación de planes y medidas para dar respuesta a contingencias e incidencias. Finalmente, cabe mencionar que el anteproyecto prevé en su propio texto el régimen sancionador que será aplicable en caso de incumplimiento de sus obligaciones, que podrá oscilar entre la amonestación hasta la multa de 50.000 euros en casos de infracciones leves, hasta la multa de hasta 20 millones de euros en caso de infracciones graves.
Con esto damos un poco el resumen de las obligaciones que se implementarán con este anteproyecto y doy por finalizada mi intervención y os dejo con Alberto Agustinoy, que os hará un resumen de las restantes novedades del mes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. A mí me toca la faena de intentar sustituir en esta sección al profesor Miquel Peguera, que por motivos personales no puede estar en la sesión de hoy, pero que os confirmo que podrá estar en las siguientes, con lo cual desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. En esta recopilación de otras novedades que se han producido, me gustaría mencionaros tres. En primer lugar, quería hacer referencia a los primeros pasos que ha dado la Comisión Europea para el inicio de un proceso de revisión de la normativa comunitaria sobre dibujos y modelos. En este sentido, a finales de abril, la Comisión lanzó 2 consultas públicas para, de alguna manera, recoger lo que son observaciones, propuestas, a través, como digo, de sendas consultas públicas para la modificación de las normas comunitarias esenciales en este ámbito, como son el Reglamento 6/2002, así como la Directiva 98/71. La idea expresada por la propia Comisión es precisamente de vencer o superar las deficiencias que la versión actual de estas normas implica, principalmente derivada de la evolución tecnológica, y por tanto lo que se pretende es actualizar, mejorar y por tanto hacer más funcional estas normas. Se podrán presentar observaciones hasta el 22 de julio y probablemente como continuación de este proceso pues ya se procederá a la preparación de los correspondientes proyectos normativos. En segundo lugar, también os quería mencionar de nuevo a nivel comunitario la reciente aprobación del reglamento dirigido a frenar o impedir la difusión de contenidos digitales, ensalzando o promoviendo o invitando a la realización de delitos de terrorismo. Esencialmente, lo que establece esta norma es un procedimiento muy rápido de intervención ante la detección de este tipo de contenidos en redes, de tal manera que apodera a las autoridades competentes que detecten dichos contenidos para remitir órdenes a los proveedores de servicios de alojamiento correspondientes para que en el plazo máximo de 1 hora procedan a la retirada de esos contenidos identificados como vinculados al terrorismo. Asimismo, también esta norma introduce una serie de deberes de vigilancia y de proactividad por parte de estos prestadores de servicios de alojamiento con el objetivo, como os he mencionado, de alguna manera de restringir, frenar y bloquear contenidos de este estilo. Por último, quería hacer mención a una norma que de hecho ya se aprobó y se publicó en noviembre del año pasado. Me refiero al Real Decreto 958/2020 que regula la publicidad de actividades de juego. Lo saco a colación esta norma precisamente por el hecho de que desde el 1 de mayo gran parte de las restricciones más significativas a este tipo de publicidad han entrado plenamente en vigor. Y simplemente para mencionar algunos ejemplos, se ha entrado o ya es efectiva la prohibición de realización de promociones dirigidas a la captación de nuevos clientes
o en relación con otro tipo de promociones se ha introducido ya el deber de que las mismas se dirijan exclusivamente a jugadores que hayan estado inscritos durante más de un mes, que a su vez hayan sido verificados documentalmente y que a la vez no se hallen incursos en ninguna de las causas de exclusión al acceso o a la participación de actividades de juego. También, evidentemente, se introducen y por tanto, han entrado en vigor las principales restricciones en la publicidad digital de actividades de juego, de tal manera que se restringe, para hacer una mención, por ejemplo, a Internet, pues la difusión de esta publicidad a páginas o bien de los propios operadores de juego o bien de medios de comunicación o de empresas especializadas en dar información sobre juegos o apuestas. También en el ámbito digital, y como último ejemplo, cabe mencionar que se ha establecido ya de forma efectiva la prohibición de envío de publicidad de este tipo por correo electrónico, a no ser que el correspondiente operador cuente con el consentimiento expreso para este tipo de envíos de los jugadores en cuestión. Con lo cual, como os digo, pues una serie de novedades significativas. Y sin más, le cedo la palabra a Álvaro para que dé clausura a la sesión de hoy. Gracias, Albert, y muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo primer martes de mes, que en este caso será el 6 de julio, a las 9:30, como siempre. 2 mensajes para acabar. El primero, recordaros que a través de webinars@cuatrecasas.com nos podéis pedir una pequeña presentación sobre lo que hemos hablado hoy, y que el que no pueda esperar hasta el siguiente flash sheet podrá seguirnos ya en tiempo real en las publicaciones que hacemos a través de nuestro blog y que también están accesibles a través de nuestra app. Es una app que se llama Cuatro Casas Propiedad Intelectual, que está disponible tanto para Android como para iOS. Y ahí no solo está el blog, sino que también damos cuenta de los eventos que hacemos, otros webinars, para el que esté interesado se pueda apuntar desde ahí directamente. Así que nos vemos en cualquiera de esos canales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.